No sé si puedan ver mis diapositivas. Sí, maestro, sí las Sí, vemos. Sí, profesor. ok. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que el día de hoy nos ocupa, o del que yo les voy a hablar, es de la documentoscopía. Y bueno, vamos a empezar con algunas pequeñas, una definición que es una de las más básicas y es la que se utiliza en la Fiscalía General de la República, que nos dice que la documentoscopía va a ser esa disciplina inmersa en la criminalística que se va a encargar del estudio de los documentos con una finalidad muy puntual. En este caso va a ser determinar lo que es autenticidad, falsedad o posible alteración. ¿Ok? Estos son los problemas planteados que realmente la mayor parte de los abogados nos pudieran plantear desde el punto de vista documentoscópico. Es decir, vamos a hablar de si un documento es auténtico o falso, y cuando hablamos de autenticidad o falsedad es desde el contexto general, ¿ok? También podemos hablar de alteraciones, aquellas modificaciones que se hacen a los documentos con el fin de tener o hacer un engaño, hacer pasar un engaño a alguien. Y otro problema planteado que tenemos, que es de los que menos nos solicitan, es determinar si los sellos, que son unos elementos accesorios del documento y que veremos más adelante en la sesión, provienen de una misma matriz impresora. ¿Qué documentos van a ser susceptibles de estudio? Pues todos los que se puedan imaginar ustedes. Absolutamente todos, desde billetes de banco, cédulas profesionales, credenciales para votar, anteriormente que eran del Instituto Federal Electoral y ahora del Instituto Nacional Electoral. Licencias de conducir. Aquí tenemos dos ejemplos de los documentos que pudiéramos en algún momento dictaminar a partir de las características que enseguida vamos a ir visualizando. Vamos a poder validar pasaportes, placas vehiculares, que son que es un documento que está hecho en un soporte no convencional, digamos metal, tarjetas de crédito, billetes de lotería. Ole, ahorita que estamos, no sé si ustedes supieron todo el show que hubo ahí con los boletos de Ticketmaster, también nos llegan algunos boletos de este tipo de espectáculos para determinar si son auténticos, falsos, si están alterados. Cheques, pagarés, títulos profesionales, licencias médicas, licencias particulares de portación de arma de fuego, actas de nacimiento, cartillas de servicio militar, credenciales institucionales, sean de gobierno federal, estatal o municipal, recetas médicas, cartillas de salud, en este caso del IMSS, del ISSSTE son las más comunes, las visas americanas, visas mexicanas, etcétera. Y también algo que tenemos una demanda bastante amplia para dictaminar son los certificados que van desde la secundaria hasta la licenciatura. Primero, lo que quiero que sepan, ¿qué es un documento? ¿Ok? Vamos a entender como documento como todo aquello que nos transmite una información. Esa es una concepción muy, muy básica. Si volteamos hacia otros autores, nos dicen que un documento es aquella pieza en que se registra una idea. Ese registro se debe hacer habitualmente a través de la escritura. Si ustedes se fijan, todos los documentos que pasan por nuestras manos, ya sea de manera holográfica, es decir, a través de la mano, o mediante algún impreso, todos los documentos siguen esa estructura. ¿Qué vamos a encontrar en esos documentos? Vamos a encontrar alguna marca, alguna imagen, logotipo o alguna otra convención que sea acorde a nuestra cultura. Cuando hablamos ya vimos que es un documento, desde la parte técnica, hay algo que se llama o que conocemos como documento auténtico. Para que sea un documento auténtico debe de cubrir ciertos aspectos técnicos para decir, sí, en efecto, ese es un documento auténtico. Dentro de esas características vamos a tener las siguientes, es decir, que para considerar un documento auténtico va a ser aquel que esté exento de vicios y esos vicios dolosos van a afectar su integridad. Es decir, que no haya sufrido absolutamente ninguna modificación
para que ese documento siga teniendo ese valor de auténtico. También se dice que auténtico es todo aquello que fue elaborado de acuerdo a las normas legales, es decir, el Instituto Nacional Electoral expide una credencial para votar, él es el único ente que puede emitir esas credenciales. Si encontráramos que otra credencial, que esa misma credencial del INE, ahí con este supuesto de que no cumple con que solo aquella institución que los emite lo puede producir. Si vamos un poquito más a la parte técnica del punto de vista documentoscópico, auténtico va a ser aquello que no tiene ninguna modificación desautorizada. Por ejemplo, nos llegan muchos pasaportes que en su totalidad de las 32 hojas íntegras están sin ningún problema. ¿Qué pasa con esos documentos? Los falsificadores lo que hacen es únicamente cambian la hoja de los datos. En ese momento ya es una modificación desautorizada. Cuando le preguntan a Relaciones Exteriores, oye, este pasaporte tú lo emitiste, te dice, sí lo emití, sin embargo, esa hoja de datos no corresponde con la información que yo manejo. ¿Okay? Entonces, en ese caso, y lo vamos a ver más adelante, el perito va a dictaminar, en efecto, ese documento es auténtico, sin embargo, presenta una alteración. Alteración que puede ser por tres supuestos. Adición es agregar algo, supresión, quitas algo de ese elemento, y la combinación de ellas es adición-supresión, es decir, quitas esta mica y pones esta otra. Entonces ahí ya el documento se da por alterado. ¿Okay? Otro requisito que debiera de cumplir ese documento auténtico, pues nos habla hace referencia a lo mismo. Es documento auténtico es aquel producido por quien es competente. En este caso, ¿quién es competente? Pues todas aquellas instituciones que emiten tal o cual documento. Y que no han sufrido cambios que desvirtúen la voluntad expresada en él. ¿Ok? Cuando hablamos de desvirtúen es, ejemplo, cambias la información, está desvirtuando lo que ya estaba plasmado en ese documento. Pero también tenemos que hablar de una clasificación. Si tenemos un documento auténtico, debiera existir un documento falso. Y esto es muy importante para nosotros en el área de documentoscopía, porque estas son las dos conclusiones que emitimos. ¿Es falso o es auténtico ese documento? Para decir que un documento es falso, pues obviamente va hermanado de lo que dijimos del documento auténtico. Cuando tenemos un documento falso, vamos a decir que es aquel que presenta vicios dolosos en cualquiera de sus partes o que no corresponden al tiempo de redacción en el que se indica. ¿Qué pasa aquí? Es muy dado a que cuando se altera un documento, cambias las fechas. Ejemplo, se pierde un pasaporte en algún lugar a alguna persona, alguien de manera maliciosa lo tiene, entonces lo que hace es, por ejemplo, en los pasaportes, le cambian la fecha que va de la fecha de emisión y la fecha hasta cuando pierde su vigencia. Eso es lo que cambian, aparte del nombre de la persona, el CURP, y con eso tienen su documento falso. Podemos hablar también de que un documento puede ser falso total o falso parcial. Regresamos al ejemplo del pasaporte. Ese pasaporte, difícilmente por las características de seguridad que tienen los pasaportes, que son de los documentos hasta el día de hoy más seguros a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Pues porque tienen N cantidad de sistemas de seguridad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué hace? No le conviene a un falsificador hacer toda la falsificación total del documento. Va a invertir mucho y a lo mejor va a ganar poco, a menos que la falsificación le fuera a servir para que hiciera un tiraje bastante amplio, y entonces ahí sí sería un poco más retribuible el costo-beneficio. Pero normalmente lo que hacen es alterarlos, y en el momento que los alteras, también se puede decir que es un documento falso parcialmente. ¿Ok? De la experiencia que tengo, solo al menos en 13 años hemos encontrado un pasaporte que han falsificado total. Todas las hojas, toda la portada, todo estaba falso, era un documento falso total, completamente. Pero solo uno en 13 años, entonces no es tan factible que encontremos un documento falso total. Pero puede llegar a darse el caso, claro que sí. Cuando
Otra clasificación que tenemos dentro de documentos cuestionados es lo que se va a conocer como documentos dubitados o cuestionados, que son aquellos de los que vamos a tener duda. Cuando nos llega un caso de una acta de nacimiento, ese documento que nos llega, para nosotros es un documento cuestionado. De la misma forma, para la intervención que tiene el Ministerio Público y el Policía Ministerial, ese documento es su indicio, es un documento cuestionado, y por lo tanto, pues debe de cubrir con ciertas características que son como esta parte del registro de la cadena de custodia, ¿ok? Entonces decíamos que un documento cuestionado es aquel que tenemos duda. Y el documento indubitado, que va a ser contra lo que vamos a cotejar y poder llegar a ese estudio comparativo para poder dilucidar si es auténtico, si es falso, pues van a ser aquellos documentos de los que no se tiene duda. ¿Por qué no se tiene duda? Porque me lo proporciona aquella autoridad que los emite y me dice, perito, este es el documento con el que tienes que cotejar, por ejemplo, el acta de nacimiento. Entonces, pues ahí se hace el cotejo, que vamos a ir viendo cómo se hace todo esto a lo largo de la plática. Esta ya es una clasificación un poquito más, digamos, técnica, ¿ok? Nosotros como peritos en documentoscopía hablamos de una clasificación de 4 documentos. Documentos de identidad. Son aquellos documentos que su objetivo principal es acreditar esa identidad del sujeto, entendiendo a la identidad como ese conjunto de rasgos propios que nos permiten identificarnos. ¿Okay? ¿Qué documentos vamos a tener en esta clasificación? Pues vamos a tener las credenciales del lector, licencias de manejo, los pasaportes, que realmente tanto la credencial del lector como la licencia de manejo en su génesis no fueron destinadas para que fueran un documento de identidad. Sin embargo, por la práctica que se da en nuestra sociedad, pues el día de hoy el documento que nos sirve más para identificarnos es la credencial del lector, y cuando su origen fue que existiera como una credencial, pero para ejercer el voto. ¿Okay? Vamos a tener lo que son los títulos de crédito. En estos documentos vamos a encontrar la prevalencia es a que tengamos asuntos con cheques y pagares. Es lo que tenemos más en este ámbito de los títulos de crédito. Tenemos también documentos fiduciarios. Fiduciarios, hablamos de estos documentos que pasan por nuestras manos todos los días, a todas horas, como son los billetes. ¿Ok? ¿Por qué fiduciarios? Porque en su origen, cuando se hace la transición de las monedas de plata y oro a un papel que como tal no vale lo que, lo que representa su valor, pues entonces tiene que ser como ese acto de fe. Eh, digamos, tengo que creer que ese billete vale 1,000 pesos, cuando yo sé que la fabricación de ese papel moneda me salen 10 pesos, ¿ok? Entonces, de ahí sale el concepto de fiduciario. También vamos a encontrar en esta parte de los fiduciarios, actualmente ya todo se maneja en tarjetas físicas de plástico, o ya empieza el viraje a esos documentos digitales, que son las tarjetas que tenemos ya en nuestro celular y podemos hacer pagos, etcétera. Y habrá una cuarta clasificación que nos hable de documentos en general, como pueden ser cartas que nos encontremos en algún lugar de intervención, algún escrito, algún testamento, contratos o certificados de estudio, por ejemplo, ¿no? Ya vimos lo que es un documento, que hay documentos auténticos, documentos falsos, tenemos una clasificación desde el punto de vista técnica, pero ¿qué es lo que compone un documento? Y nos vamos a encontrar con que un documento siempre estará constituido por al menos 3 elementos básicos: el texto, un soporte y la firma. Actualmente se le ha agregado un cuarto elemento, que son aquellos elementos accesorios, llámese un holograma, un sello húmedo, un sello seco. Y en conjunto estos 4 elementos los podemos analizar nosotros. El soporte lo vamos a analizar desde el punto de vista documentoscópico. ¿Ok? Vamos a determinar si es papel seguridad, si es un papel comercial. El texto, si fuera un texto manuscrito,
vamos a determinar o podemos determinar desde el punto de vista de la grafoscopía quién fue esa persona que escribió ese texto. La firma, pues, a menos que sea una firma escaneada, digitalizada, estaríamos un poquito, eh, digamos, impedidos para hacer ciertos estudios, pero al tratarse de una firma manuscrita, sin problema la grafoscopía igual va a trabajar sobre ella para determinar el origen gráfico, la correspondencia. Es por eso que dentro de la criminalística, y en especial en esta parte de los documentos, siempre la documentoscopía va a estar hermanada con la grafoscopía. Dos disciplinas que no puedes separar por su misma concepción y porque al final las dos son parte de ese estudio sobre los documentos. Cuando hablamos de soporte, pues nos vamos a referir a todos aquellos materiales que son susceptibles de registrar, recibir o plasmar alguna información. Vamos a conocer los documentos que son convencionales, que es el papel y el plástico, donde la mayoría de nuestros documentos que tenemos actualmente pasan por esos soportes. Acta de nacimiento está en papel, actualmente ya empieza el viraje y va a ser un problema que vamos a cursar para los estudios documentoscópicos, pero de momento vamos a abocarnos en esta parte de lo convencional, plástico y papel. Cuando hablamos de soportes no convencionales, es decir, son aquellos soportes que no fueron creados, descubiertos, para que en ellos se escribiera o se transmitiera alguna información, como pueden ser los metales, ¿no? Tenemos las placas, ciertamente no es un soporte que se haya hecho para que ahí se plasmara esa información, sin embargo existe y se puede llegar a hacer algún dictamen y últimamente ha sido bastante común que nos llegan placas del ámbito federal, tenemos que dictaminar con ciertas características de seguridad que tienen, son muy pocas, pero bueno, alcanza para hacer un dictamen. Las telas y los cueros, que es otro soporte no convencional. Aquí tenemos los títulos que a partir de unos, que se hace como 6 años, empieza a bajar un poquito el uso de las pieles de animales y se vira hacia el uso de plásticos en lugar de los cueros. ¿Okay? También vamos a tener algunos textos en algunas maderas, en vidrios que se llega a dar el caso, en cerámicas, en espejos y algunas veces hasta en la piel. Cuando estamos en el análisis del documento, no debemos de perder de vista que existe algo que son documentos físicos, fijos o de formato. Es decir, todos los documentos, llámese, por ejemplo, la licencia de conducir, tienen datos fijos o de formato. En este caso lo vamos a ver representado en esta diapositiva. Todo ese texto que viene desde el escudo de armas de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, las siglas que se leen Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Transporte y Vialidad, licencia para conducir, esos son, junto con el formato del fondo, esos son los formatos, son los datos fijos. Esa información no va a cambiar en ninguna licencia. Todas las licencias van a tener la misma información. ¿Okay? No sé si les queda ahí un poquito más claro esta parte de dato fijo. Y normalmente hay muchos documentos, o casi todos, que tienen ese formatito. Tienen un formato, actas de nacimiento tiene también un formato muy establecido. Todo lo que va a cambiar o va a variar es a lo que le conocemos como datos variables. Y datos variables van a ser la personalización para cada una de las personas que vamos a ir a solicitar ese documento. ¿Qué otra cosa va a tener o que no le falta nunca a un documento? Firma. Firmas que en su momento eran autógrafas, en otros momentos eran por facsímil, es decir, por un sello, o actualmente esas firmas van ya escaneadas e impresas. ¿Vale? Los elementos accesorios que les había comentado, pues vamos a ver lo que son los sellos que están muy de moda en la mayoría de los documentos y los hologramas que también son muy utilizados
Va a depender de cada una de las instituciones que manden a hacer su documento para ver qué de estas eh, partes van a ser utilizadas en tal o cual sistema de impresión, con tal o cual sistema de seguridad. Ya desde el punto de vista técnico, para hacer un estudio documentoscópico, pues tenemos una metodología que seguir como peritos. Todo parte de un análisis a simple vista. ¿Qué vamos a ver en un análisis a simple vista? Bastantes sistemas de seguridad, pero debemos de seguir unos pasos. Lo tenemos que hacer anverso, posterior reverso, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ejemplo de sistemas de seguridad que podemos ver a simple vista, marcas de agua. Hilos de seguridad, fibrillas, que son cosas que no se requiere más para poderlos visualizar. Para poderlos validar, tal vez sí tengas que subir un poquito el nivel de análisis. Pero bueno, hasta para este momento nos sirve que a simple vista podemos empezar a ver algunos documentos. Y vaya, esta metodología que se sigue no es, digamos, la gran cosa que descubrimos nosotros. Todo lo que hacemos nosotros como seres humanos lo hacemos a partir de la observación. La gente que es criminalista tiene que seguir esta parte de la observación. Entonces, hasta como gente común y corriente lo podemos hacer. A simple vista, siempre es nuestra primera percepción. Subimos un nivel y vamos un poquito con esta parte de allegarnos de algún equipo de aumento óptico. Podemos utilizar microscopio, algún cuentahilos. Ese sería, digamos, el segundo paso. El tercer paso, pues ya es un nivel un poquito más especializado, a nivel forense. Vamos a utilizar algunas lámparas de luz UV, lámpara de luz infrarrojo, y hay equipos especializados de ciertas marcas, que no vamos a decir, pero que tienen un conjunto de elementos que nos ayudan a determinar a través de ciertos rangos de incidencia de la luz, en este caso más luz UV, la luz infrarroja, nos permiten ver tintas que difícilmente pudiéramos ver aplicando únicamente la incidencia. ¿Okay? Ya dijimos que el estudio es simple vista, con instrumentos ópticos de aumento y equipo especializado. ¿Qué vamos a analizar en esas tres etapas? Vamos a analizar características estructurales de los documentos base de cotejo. Que les quede claro, siempre que hacemos un análisis de documentos, nuestra primera percepción o nuestro primer análisis tiene que ser sobre el documento base de cotejo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo está constituido ese documento para ahora sí, una vez que hiciste tu estudio completo, voltear a ver el documento cuestionado y decir, no tiene las características, por lo tanto empiezo a tener ciertas dudas que se van a ir confirmando posteriormente y al final vas a terminar diciendo que el documento no guarda esa relación con el documento cuestionado, no guarda esa relación con el documento base de cotejo. Entonces dijimos, en primer lugar, las características estructurales. ¿Cómo está diseñado ese documento? ¿Dónde están las leyendas? ¿Dónde va su logotipo? En el pie de página que encontramos, su fondo de seguridad, qué es lo que tiene, entre otras características. Posteriormente vamos a ir a un análisis un poquito más profundo, a ver sus sistemas de impresión. Sistemas de impresión que en la actualidad hay varios sistemas de impresión y los que tenemos acceso nosotros como personas comunes y corrientes son a nuestra impresora, que la impresora normalmente es con inyección de tinta o impresión láser. ¿Ok? Habrá otros sistemas de seguridad que vamos a ver ahorita como lo es el intaglio, el offset, la serigrafía, que se utilizan para elaborar los documentos. Entonces tenemos dos características estructurales y vamos a sistemas de impresión. Después vamos a empezar a analizar las características o vamos a seguir sobre los sistemas de impresión, pero ahora de los datos variables de los documentos de cotejo. Les dije que teníamos un formato fijo. A ese formato fijo se le imprimía la información. Esa impresión también nos va a dar luz para determinar ciertas características. Vamos a analizar los
elementos accesorios de los documentos de cotejo. Vamos a ver si en realidad ese sello, que pareciera ser un sello húmedo, es un sello húmedo o es una impresión a través del láser. Cada uno de los sistemas de impresión que les digo, cada uno tiene ciertas características que a través de la experiencia y de la práctica vas pudiendo identificar de manera muy fácil. Al principio sí cuesta un poquito de trabajo, es complicado, vaya que es complicado, pero con la práctica y con la práctica y con los conocimientos que tienes, puedes ir diciendo, este es un intaglio, este es un offset, este es una inyección de tinta, y el por qué es muy sencillo. Cada sistema de impresión tiene una característica muy peculiar que los otros no tienen, y viceversa. Entonces, no pudiéramos confundir los sistemas de impresión. Ya hicimos este análisis completo al documento de cotejo. ¿Qué nos queda? Hacer ese mismo análisis para buscar esos mismos elementos, pero ahora en el documento cuestionado. Y una vez teniendo ambos estudios, haces un comparativo. Entonces ahora sí ya tienes ahí los elementos para poder decir es auténtico o no se corresponde con el documento auténtico. Ya de manera muy puntual, si hablamos de qué es lo que analizamos en un documento, pues va a ser esto. Un soporte, que dijimos que hay convencionales y no convencionales. Sistemas de impresión, que hay tradicionales, vamos a manejar 4 básicos, que muchos documentos de seguridad tienen, y los 2 digitales, que son la inyección y el láser. Algunas tintas que son muy características, como las tintas ópticamente variable, que tenemos en los billetes, tintas sangrantes, tintas penetrantes, entre otras. Vamos a tener también algo muy importante, y creo que es lo que más llama la atención de repente, los sistemas de seguridad de los documentos. Dentro de los soportes, que son, digamos, los convencionales, vamos a tener 2 tipos de papeles: el papel comercial y el papel seguridad. Papel comercial es el papel al que todos tenemos acceso y que no cuenta con ninguna característica específica. ¿Okay? Y característica específica me refiero, por algo muy básico, a una marca de agua. Ese papel comercial lo podemos comprar en cualquier papelería, nos venden los paquetes de 500 hojas. Con eso imprimimos, hacemos tareas, hacemos nuestras cartitas, etcétera. Todo el público tiene acceso a ello. Diferente al papel seguridad. Cuando hablamos de papel seguridad, ese papel va a estar dotado de ciertas características específicas que en el ámbito de la documentoscopía se llaman sistemas o candados de seguridad. Así lo vamos a encontrar, y así se los van a decir algún día si tienen que eh, proponer una pericial. Los sistemas de seguridad es lo que se analiza. ¿Para qué le integran esos sistemas de seguridad a los documentos? Pues para hacerlos menos susceptibles a que nos los falsifiquen, nos los alteren, entre otras cosas, ¿ok? ¿Qué le van a poner al papel seguridad? Básico, de cajón, marcas de agua, fibrillas, algún hilo de seguridad, que es lo que siempre traen un papel de seguridad. Marcas de agua, que ya hay bastantes marcas de agua que son, va a haber clara, marca de agua oscura, multitono, etcétera. ¿Ok? Aquí el pequeño detalle es que de unos años para acá se ha empezado a comercializar un poquito más el papel al menos con marcas de agua. Si ustedes van a Lumen, van a encontrar papel ya con esa característica de una marca de agua. Obviamente los documentos públicos tienen su fabricante muy específico que les hace la marca de agua de tal o cual característica, y los que vamos a encontrar para el público en general son marcas de agua diversas que no se parecen o no se pudieran parecer a las de los documentos públicos. Los polímeros se han empezado a utilizar mucho en la actualidad. Casi todas las tarjetas obviamente siempre han sido de cloruro de polivinilo, que es el PVC. El nuevo pasaporte ya también viene en una mica de polipropileno.
Entonces ya empieza a haber ese cambio hacia los documentos en este tipo de soporte. Se supone, hasta por ejemplo los billetes, que ya te dan más resistencia y es menos costoso el material. Entonces por eso empieza a haber esa variación hacia llegar a esos documentos en plásticos. Vamos a hablar un poquito de los sistemas de impresión que van a encontrar en los documentos de manera muy somera. Vamos a tener que una impresión es un proceso de reproducción. ¿Ok? Todos los documentos, llámese actas de nacimiento, llámese licencias de conducir, pasaportes, los certificados de las escuelas, siempre se hacen mediante un proceso de impresión. ¿Qué van a hacer o qué se busca hacer ahí? Pues mediante se va a aplicar cierta tinta a un soporte, con ello vamos a transmitir información y esa información tendrá que ser de manera repetitiva, es decir, un documento se hace en un tiraje bastante extenso. Les había dicho que los vamos a clasificar en proceso convencional y digitales. El primer sistema que vamos a ver es muy usado en muchos documentos, es la tipografía. Si ustedes recuerdan, la máquina de escribir tenía esos tipos con las letras saltadas, que cuando impactabas la tecla pegaba en el papel, y lo que hacía es unas características muy peculiares en el escrito. La tinta se corre hacia los extremos, que ahorita vamos a ver unas imágenes, y dependiendo de la fuerza que utilizaras al teclear, deformaba la masa del papel. ¿Qué ibas a encontrar en el documento para identificar la tipografía? En el reverso del papel iba a haber un realce. ¿Ok? Aquí tenemos los tipos. En la parte superior vemos la letra que está por encima, en realce, el tipo. Y lo que les decía, las características para identificar es acumulación en los bordes de la tinta. Producto de esa fuerza que se ejerce, la tinta se va a correr hacia los extremos. Y la deformación en la parte del reverso. Entonces, no hay mucho que decir sobre este sistema de impresión. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Ese sistema de impresión lo utiliza Banco de México. ¿Ok? Nuestros billetes en la parte inferior traen una numeración, y esa numeración es producto de un sistema de impresión llamado tipografía. ¿Qué pasa cuando tienes un documento falso? Pues no va a haber tipografía, entonces no va a haber deformación de la masa del papel, y entonces ya ahí tienes un elemento para que te diga si es auténtico o no el billete. En las actas de nacimiento es muy usado, en las licencias médicas, en las visas, en tarjetas de presentación, en certificados de estudios, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, así. Si alcanzan a percibir un poquito, tal vez la imagen no ayude mucho, tal vez sí ayuda, se ve una deformación hacia la parte de abajo, como si hubiera pegado algo, deforma las fibras del papel, y entonces se ve ese hundimiento en el anverso, pero que si ustedes tocan el documento por la parte de atrás, van a sentir ese realce, ¿ok? Una característica muy peculiar de ese sistema de impresión. Si se fijan en los contornos, el redondel de los elementos, pues vamos a empezar a tener ese acumulamiento de tinta, que si hacemos un acercamiento mayor, se empieza a ver un poquito más marcado en esta parte, ¿ok? Y un acercamiento todavía mayor a esos elementos que estábamos viendo hace un momento, pues nos dice que en efecto se cumple esa característica de ese sistema de impresión, el corrimiento de la tinta hacia los redondeles. Tenemos otra imagen. Vamos con el offset. El offset es el sistema de impresión actualmente más ocurrido. ¿Por qué? Porque es muy barato. Ajá. Entonces ya no se empiezan a falsificar los documentos con offset. Lo que más nos ha llegado en offset son certificados. Pero bueno, hasta en esa parte hay diferencias y ahorita lo vamos a ir dilucidando, ¿ok? Este es un sistema de impresión plano, es decir, no van a encontrar un relieve en el anverso ni en el reverso, por su propia naturaleza. ¿Cómo se logra?
tenemos unos rodillos entintadores, tenemos el rodillo con la imagen a imprimir, ese rodillo va a estar girando, va a transmitir esa imagen a otro rodillo que lo tiene de manera inversa, y ya una vez impreso el papel, ya nos sale nuestro impreso que nosotros hayamos decidido. Este sistema de impresión, digamos que su característica es que es plano, es decir, no van a encontrar ustedes jamás un offset que tenga relieve. Si tiene relieve, estamos hablando de otro sistema de impresión. Se dice que es indirecto porque en la imagen que vimos, la forma o matriz a imprimir está acá arriba, pero pasa un rodillo con la imagen. Ese paso de que la matriz impresora no vaya directo al soporte, lo hace ver como un sistema indirecto. Hay dos tipos de offset, offset húmedo y offset seco. El offset húmedo es el más socorrido porque es, digamos, el más económico. Y el offset seco es un poquito más caro, te da más definición, pero casi no se utiliza. ¿Ok? Características del offset: puedes imprimir en cualquier tipo de papel. Cualquier tipo de papel puede ser susceptible de que lo impriman con offset. Va a haber algunos tipos de offset. Los más básicos son el estocástico, que te habla de cierto orden de puntos. El convencional, que es el que más se utiliza, y es el que se utiliza, por ejemplo, en las revistas, un tramado convencional. ¿Okay? Es un conjunto de puntos que tienen una cierta alineación que hacen que te den un efecto de que ves colores completos. Cada color debe tener cierto ángulo de inclinación al momento de imprimir para que te genere una imagen completa. ¿Okay? Sus características de identificación: es uno de los sistemas de impresión que te permite mayor definición y nitidez en los impresos. ¿Okay? No va a haber deformaciones en los contornos de las letras, van a ser letras muy limpias o imágenes muy limpias. Se observan, este sistema de impresión parte del principio de que el agua no se mezcla con el aceite. Entonces, el aceite serían nuestras tintas que van a ser oleosas, y el agua va a ser para que no se macule todo el documento, es decir, va a haber una zona que va a traer la impresión, la tinta grasa, y otra que va a estar húmeda, y entonces en la parte húmeda, como el aceite se va a repeler, no va a haber impresión. ¿Dónde lo usamos? Billetes de banco, todo lo que ven en sus billetes. Si quieren ver un billete ahorita, todo el fondo que tiene el documento está hecho con offset. Actas de nacimiento, licencias médicas, visas, certificados, entre otros. Aquí tenemos este documento que es tan, digamos, tan simple. Es un boleto de estacionamiento y tiene un sistema de impresión offset. Estos puntitos que se alcanzan a percibir aquí, donde no llega la tinta, es porque producto del agua que se esparce sin querer en este caso, no nos deja que se fije la tinta en el soporte. Si hacemos un mayor acercamiento, vamos a ver los puntitos en blanco, donde no pintó, pero la característica principal de este sistema de impresión es esta nitidez que se tiene en el contorno. ¿Okay? Ningún otro documento nos va a dar esa definición. Aquí pueden ver ustedes que hay las fibras del papel. Al no ser una tinta líquida, la tinta no se corre sobre las fibras. Diferente ahorita que veamos una inyección de tinta, la inyección de tinta sí se va a correr hacia las fibras. En esa dirección que están las fibras va a ir corriendo y se va a ver con poca definición. Este documento que cuando lo vemos a simple vista dice, bueno, es de tonalidad azul. Ya cuando lo vemos a detalle, no lo es. Si se fijan en esta parte del logotipo del hospital, cuando hacemos un acercamiento se ve ese conjunto de puntos que les había dicho que se logran con el offset. ¿Okay? Y si vamos a hacer un acercamiento todavía mayor, vemos
más colores, que lo que les decía de la inclinación, van a hacer que se vea esa imagen como un todo. Nuestros ojos van a percibir el color total, pero ya cuando empezamos a ver los detalles con el microscopio, con el cuentahilos, empezamos a ver esos puntitos, producto de la selección del color. ¿Ok? Este sistema que vamos a ver ahorita de impresión, que es el intaglio, es un sistema bastante caro y bastante limitado para ciertas instituciones. En México hay tal vez 2 máquinas, 3 máquinas de impresión intaglio, y las tres seguramente están una o dos Banco de México y otra Talleres Gráficos de la Nación. No hay más quien nos pueda imprimir en intaglio. ¿Ok? Entonces, este sistema de impresión en algún momento se llega a convertir en un hasta sistema de seguridad. Obviamente va a tener unas características muy particulares de identificación. ¿Qué vamos a encontrar? Esta, por ejemplo, es una placa. Anteriormente, antes de que existiera todo este avance tecnológico, estas placas las hacía un grabador y las hacía a mano. O sea, imagínense una placa de 20, en Banco de México se imprimen placas de 20 billetes, y hacer cada diseño de cada billete a mano. Esa era, digamos, una obra de arte, eran totalmente las personas artistas. Actualmente ya se hace con láser, ya es mucho más fácil hacer las placas, pero desde ahí partimos que es un sistema muy complejo de elaborar. Tenemos también que es un proceso de composición artística, lo que les decía, ¿no? Es algo muy complejo hacerlo y posteriormente imprimirlo. Aquí tenemos una placa, una matriz impresora de los billetes dólares americanos. ¿Cómo lo vamos a identificar este sistema de impresión? Eh, Seguramente recuerdan que Banco de México en sus anuncios dice toca, mira y gira. ¿Ok? Ese toca lo que nos dice es que a través del tacto vamos a sentir un relieve. Y ese relieve no es más que otra cosa que el intaglio, ese sistema de impresión que queda en realce. Esa es su característica esencial. Ahorita vimos la tipografía, el realce queda al reverso del documento. El offset es plano, no vamos a sentir un realce. El intaglio sí, lo vamos a sentir ese realce en el anverso, es decir, en la cara frontal. ¿Por qué se hace ese realce? Porque es una tinta que se imprime y queda en realce. Es una tinta bastante pastosa, es de secado lento. No sé si ustedes han visto que cuando vamos a pagar, de repente hay quien se le ocurre en una hoja blanca, pasan el billete y si pinta, es auténtico. Si no pinta, ya empiezan a tener sus dudas o nos regresan el billete. Y en efecto, sí, si pasas ese billete auténtico en una hoja blanca y le apoyas un poquito de fuerza, eso que era realce, a empezar se va a desgastar, en primer lugar. Y en segundo, vas a macular la hoja en blanco porque es una tinta de secado lento, tarda N cantidad de años para secar. Entonces, bueno y malo, bueno porque te da seguridad, y malo porque estás desgastando el billete y va a llegar un momento en que cuando lo quieras tocar, pues ya te gastaste toda la tinta en diferentes momentos y ya no se va a sentir y van a empezar a dudar de ese billete. Muchos billetes que llegan a los bancos son por cosas como esas que estamos comentando, ¿ok? Entonces su característica de identificación es que va a presentar ese realce. Otra característica y muy importante cuando lo vemos con el cuentahilos o con el microscopio, hay unas denticulaciones que producto de que ese sistema de impresión se imprime con demasiada fuerza sobre el papel, la tinta igual se corre, pero se corre de manera diferente a los extremos. Este se va como si fueran unas denticulaciones. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde usamos este sistema de impresión? Lo mismo. Billetes, actas de nacimiento, pasaportes, visas, lo más usado. Se empieza a cerrar un poquito el espectro de utilización de este sistema de impresión, pero es
muy garantista de esta parte de la seguridad documental. Este es un certificado de la UNAM. Todo ese contorno que está alrededor del documento está hecho con intaglio. Y la primera característica que te da para decir que es intaglio es el tacto. ¿Ok? Y si ya lo vemos a detalle, estas partes donde se corre la tinta un poquito, lo vamos a ver más claro en esta acta de nacimiento. Este, por ejemplo, es una imagen de un billete. Se fijan cómo se corre un poquito la tinta. No es tan constante, pero estas denticulaciones son las que nos permiten identificar ese sistema de impresión. Otra característica es que da una nitidez para ciertos elementos muy importantes. ¿Okay? Un sistema de impresión que vamos a ver así de rapidito va a ser la serigrafía. Sí se utiliza en algunos sistemas de seguridad, pero esta nos interesa conocerla porque cuando alguien falsifica para darle realce a los documentos, utiliza la serigrafía. Entonces la gente dice, bueno, si Banco de México me dice que si el billete tiene realce, pues es digamos, un poquito de que pudiera ser auténtico. ¿Qué hacen los falsificadores? Pues hacen un billete y le imprimen un poquito de serigrafía. Entonces, cuando lo toca la persona, dice, no, sí se siente un poquito el realce y piensan que pudiera ser que pase por bueno. Y hay veces que sí pasa por auténtico el billete. ¿Okay? Que vamos a... El sistema de serigrafía es muy básico, ¿no? Se hace una malla, que por una fotoemulsión se genera la imagen que tenemos, por ejemplo, aquí en la manzana. Se agrega la tinta y a través de una racleta vamos a hacer el barrido para imprimir y nos va a quedar nuestra imagen. Imagínense que en esa parte tienen el prócer de un billete, nada más le imprimes la serigrafía y entonces cuando lo toque alguien va a decir, no, pues sí tiene relieve. ¿Okay? Por eso es importante que revisemos más a detalle los documentos. ¿Okay? La serigrafía es multifacética. La podemos utilizar en cualquier tipo de soporte, pues, te imprime la serigrafía desde una playera, corbatas, material deportivo, calzado, lonas, vasos, etcétera, ¿no? Es uno de los temas de impresión donde más podemos imprimir cualquier tipo de documento. Sus características van a ser de identificación. Una, y que ya se presentó en el intaglio, el relieve. La otra, vamos a ver este dentado, que va a ser muy constante en los impresos, ¿ok? Si se fijan de las imágenes que hemos visto, si las han observado un poquito, cada una es diferente, no te puedes confundir a pesar de que intaglio y por ejemplo, la serigrafía tienen relieve, pero sus características particulares no nos dan para podernos confundir. Digamos que estas características particulares son como la huella digital de cada uno de los sistemas de impresión. Este dentado que tiene aquí fuera en el contorno es producto de la malla. Ahí, y dependiendo de esa malla que son hilos, entre más abierta esté, más te vas a poder dar cuenta que está esa malla en la impresión. Ya pasamos por los sistemas de impresión, ahora vamos con los sistemas de seguridad, que esto es, digamos, como que lo más importante y lo que a ustedes les pudiera servir en algún momento, tal vez de su vida cotidiana y de su vida profesional. El primer elemento que se utiliza para que un documento sea considerado de seguridad son los blanqueadores ópticos. Si ustedes se fijan, su hoja de papel bond es bastante blanca, ¿ok? Y si viéramos una hoja de papel seguridad, no sería tan blanca. ¿Por qué? El blanqueador óptico lo utilizan los fabricantes para que dé esa imagen de un papel netamente blanco. ¿Ok? ¿Y para qué te va a servir? Pues para tu impresión, para hacer tus tareas, por ejemplo, resalta más el texto. Ese es el objetivo. Cuando lo vemos con luz ultravioleta, tal vez la imagen no sé si los deje ver bien
En la parte superior tenemos una acta de nacimiento. Y en la parte inferior es una hoja de papel comercial. Entonces, si alcanzan a percibir ustedes, cuando ponemos la incidencia de la luz ultravioleta de un documento de seguridad contra un documento de comercial, vean la diferencia que hay. Los falsificadores, cuando hacen sus billetes, obviamente porque no tienen los recursos, utilizan papel bond del que tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros le pasamos la luz UV, pues ya, para empezar, dices, bueno, es dudoso que un billete te aparezca con tanta brillantez. Y les digo, es dudoso porque si de repente un billete se nos va, que es lo más común, en nuestra ropa, lo lavan y parte de que haya esa combinación del detergente, si le ponen cloro, no sé, todas esas sustancias van a hacer que también el billete en algún momento se pueda ver así. ¿Ok? Entonces, sí sería un indicador de que ese documento pudiera ser falso, pero hay que revisar más. Las marcas de agua, eso es un sistema de seguridad muy usado. Ya les decía yo que en el papel seguridad de cajón lleva marca de agua. ¿Cómo se hace esta marca de agua? Pues cuando está en proceso de fabricación, el documento, el papel, digamos, pasa por todo un proceso y hay un proceso en donde el papel o la masa del papel en un 80 o 90% es agua, es decir, es esa masa que está en proceso de formación como papel y es el momento idóneo para mediante un cilindro o un rodillo con la imagen a imprimir, se pasa sobre el papel y entonces, aparte de que exprime un poco el papel y va dando pauta para que ya se vaya formando como esa hoja que conocemos nosotros, ¿qué hace? El Dandy Roll tiene varios efectos. O junta las fibrillas del papel y hace que se vea oscura la imagen, o la separa y deja que se vea muy clara la marca de agua. Y de ahí vamos a tener lo que es la marca de agua clara. ¿Ok? Una marca de agua clara, todas las fibras se hicieron hacia los lados y quedó muy poquita fibra. Y ustedes van a ver una marca de agua como la que tenemos en esta parte que les estoy señalando con el puntero. ¿Ok? Totalmente clara. Cuando la ponemos con luz transmitida, pues obviamente deja pasar mucha luz porque hay pocas fibras con relación a todo el demás soporte. Tenemos una marca de agua obscura, que lo que va a hacer es, va a juntar las fibras y por lo tanto se va a ver obscura cuando la pongamos con una técnica de iluminación transmitida. Esta, por ejemplo, Banco de México en sus videos te dice, levanta el billete y observa qué es lo que se ve. Vamos a tener también una marca de agua bitonal que nos va a juntar, es los marcas de agua clara y oscura. Y vamos a encontrar este ejemplo que sí está muy definido. Perdón, todo el contorno del globo terráqueo es una marca de agua oscura. ¿Qué pasó en el momento de fabricación? Juntaron las fibras para que se viera ese redondel completamente bien marcado. ¿Qué pasa con la marca de agua clara? La tenemos en estas divisiones, que se ve y deja pasar muy bien la luz porque las fibras se fueron hacia otro lado. Tenemos otro ejemplo. El fondo es toda una marca de agua oscura. Hay un acumulamiento de fibras y tenemos las siglas del banco de manera clara. Ahí no hay tantas fibras. Empezaron a surgir más marcas de agua porque también las empezaron a falsificar y las falsificaciones son muy burdas. Pero bueno, dijeron, bueno, casi toda la génesis de los documentos está hecha y las modificaciones para que no nos falsifiquen. Si se fijan, cada cierto periodo de tiempo se van cambiando las familias de los billetes, los formatos de actas de nacimiento, los pasaportes, y que buscan que nos falsifiquen menos los documentos. Entonces tenemos una marca de agua multitonal. Vamos a encontrar una combinación bastante importante
de marcas de agua claras, de marcas de agua oscuras, y en una combinación que nos va a dar mucha variación en esa marca de agua. Si se fijan en esta marca de agua, tenemos muchos claros oscuros, pero cada uno tiene cierta tonalidad distinta. En nuestros billetes veríamos las marcas de agua de esta forma, ¿ok? Sería una marca de agua multitonal, tiene claros, oscuros, y bastaría con ponerle a la luz para ver esa marca de agua. ¿Qué pasa cuando nos falsifican una marca de agua? Eh, lo que hacen los falsificadores es, con una tinta blanca, se imprime por el reverso. Cuando la persona lo hace, se ve. Dicen, sí, sí, sí me da como una marca de agua. ¿Qué es lo que nunca va a pasar? Cuando le ponemos luz UV al documento, la marca de agua se va a observar. Y una marca de agua real nunca se observa con luz ultravioleta. Esa sería una característica que nos pudiera identificar. Es decir, le aplicamos luz ultravioleta y no tendría por qué aparecer la marca de agua. La marca de agua únicamente se ve a contraluz. Vamos a tener también otro elemento que se llama registro perfecto o motivo de coincidencia. Estos se imprimen en offset, se imprimen en un mismo momento, tanto anverso como reverso, y lo vamos a encontrar de esta forma. Tenemos en el anverso esta impresión, en el reverso tenemos esta otra impresión hasta con otro color, y cuando lo ponemos a trasluz, en la imagen inferior se hace el complemento de esa imagen. Por eso se llama registro perfecto, producto de la impresión con offset. No va a haber un desfase en los elementos que vamos a observar. En nuestros billetes aparece así el mapa de la República, digamos la mitad impreso en el anverso y la otra mitad en el reverso. Cuando lo ponemos a trasluz, lo vamos a ver de manera perfecta. Las falsificaciones, ¿qué pasa con ellas? Siempre están desfasadas, siempre están muy movidas. Y son detalles que los falsificadores no se ponen a ver. Si ustedes, por ejemplo, ven un billete y le ven la marca del registro perfecto con ese desfase, empiecen a dudar que el documento sea auténtico. ¿Okay? Otro ejemplo que tenemos. Los planchetes o confetis eran elementos que pueden ser metálicos o transparentes, y que como característica tienen un viraje en, en los efectos que da el color ante la incidencia de la luz. Aquí en México se usaban anteriormente, por ahí de los billetes que salieron en 1995, y eran estas figuritas que tenemos aquí, hexagonales, eran de plástico, y nos daban ese efecto de variación de color. Aquí los tenemos con un mayor acercamiento. También había planchetes fluorescentes, es decir, reaccionaban a la luz UV. ¿Qué pasaba o qué pasó con esos planchetes aquí en México? Somos si algo tenemos los mexicanos, es que somos muy creativos hasta para hacer las falsificaciones. Como estaban en la parte superficial del papel, lo que hacían con unas pincitas, levantaban los planchetes y se los ponían a sus billetes falsos. Entonces, cuando la gente los veía, decían, no, pues sí, tiene los planchetes, o tiene esas figuritas. Y entonces pasaban por auténticos. Ya con un examen más exhaustivo, pues ya te dabas cuenta que en verdad eran falsos, ¿no? Pero por eso se quitaron estos sistemas de seguridad. Vieron que aquí en México no eran funcionales. Otro elemento son los pigmentos fluorescentes de papel, que son todos estos puntitos que alcanzan a ver ustedes, esos pigmentos de tinta que únicamente es visible con la luz ultravioleta. Eso les daba una característica de seguridad a los documentos bastante importante. Alcanzamos a ver los puntitos. ¿Okay? Las fibrillas de seguridad es el otro sistema de seguridad que les decía que era muy común.
Este sistema de seguridad igual se hace durante el proceso de fabricación del papel, se esparcen esas fibrillas, entonces difícilmente van a encontrar un documento que tenga las fibrillas en el mismo lugar. ¿Sí? Aquí tenemos en los certificados, ese es un certificado igual de la UNAM, esas fibrillas que son visibles a simple vista, no nos basta, son, tal vez si quieres utilizar un cuentahilos, lo pudieras utilizar, pero a simple vista se pueden visualizar. Normalmente son de color azul, rojo o verde. Este es otro documento. También existen fibrillas fluorescentes, es decir, fibrillas que están en el documento, pero que nosotros por nuestra capacidad visual no podemos observar, a menos de que le agreguemos una fuente de luz ultravioleta y entonces podamos ver estas fibrillas. ¿Sí? Fibrillas que van a ser con tinta, básicamente esta azul, verde y roja, las que se utilizan como tintas de seguridad UV. Los hilos de seguridad, lo mismo, son sistemas de seguridad que se implementan durante el proceso de fabricación del papel, por lo tanto van a estar dentro de la masa de papel. Y vamos a encontrar, en este caso, los billetes, los euros, tienen ese hilo de seguridad, le agregan un elemento más que son las microimpresiones, que lo vuelven un poquito más seguro. Aquí en México también tenemos billetes que tienen hilo, aquí tienen el hilo magnético, realmente es lo mismo, es un hilo, nada más que en lugar de estar microimpreso, es magnético y cuando lo meten a las contadoras de billetes, lo que revisan las contadoras es que tenga ese hilo magnético. ¿Qué hacen los falsificadores mexicanos? O que hacían mucho antes, se las arreglaban para abrir el papel y sacaban el hilo magnético y cuando ellos imprimían imprimían anverso y reverso del billete, antes de pegar ponían el hilo, pegaban y ya quedaba cuando lo ponías a contraluz, se veía el hilo magnético. ¿Okay? O hay otra variante que se utilizaba mucho y nos llegaron casos, los cigarros traían una como bandita color café, pues en su falsificación lo único que hacían esa bandita la recortaban bien, la pegaban y cuando veías el billete, pues ya decías, híjole, sí, tiene. Para la gente que no conoce mucho de sistemas de seguridad y de impresión, decían, no, pues sí, sí tiene ese hilo, pero realmente no es el hilo como tal. ¿Okay? Los hilos de seguridad tuvieron una variación, una evolución. Aquí llegamos al hilo Motion, que es el que utiliza el dólar americano y que utilizamos también nosotros en nuestros billetes de 200, 500 y de 1000. Ese hilo que al hacer la variación te da un efecto de que se mueven los elementos, digamos, es una ilusión óptica porque realmente no se mueven, sino te da ese efecto nada más. ¿Qué hacen los falsificadores mexicanos? Recortan el hilo en las partes visibles que vienen en nuestros billetes y se lo pegan a su falsificación. Entonces la gente cuando revisa dice, bueno, sí tiene el efecto, pero a lo mejor la marca de agua se ve mal, a lo mejor no tiene fibrillas, a lo mejor, etcétera. Lo que buscan hacer es el engaño, ¿no? Entonces, ese hilo, su característica, cuando ustedes lo ven a contraluz, cuando tengan un billete, pónganlo a contraluz, el hilo se va a ver completo. Del ejemplo que les decía, que recortan, lo ven a contraluz y se ve partido el hilo. O sea, no va a estar esa de manera completa. También te da una pauta para decir, este documento tiene algo extraño, ¿no? Y aquí en México ese es el efecto que nos dan nuestros billetes. Esa es una de las partes que dice Banco de México, toca, gira para que veas ese efecto, más el de la tinta obvia. ¿Okay? Hilos de seguridad fluorescentes, es lo mismo, un hilo inmerso dentro de la masa de papel, pero su característica es cuando le apliquemos luz ultravioleta, nos va a aparecer así. ¿Okay? Esto es muy dado en los dólares. Otro elemento de seguridad son los hilos cosidos fluorescentes. Quienes tengan pasaporte, su pasaporte está cosido con un hilo en la parte central.
¿ok? Ese hilo es hecho en una empresa con una calidad por demás pulcra. Ustedes cuando le ponen la incidencia de la luz UV, lo van a percibir de esta forma. Aquí en México se maneja de color rojo, ¿ok? Más aparte, las hojas que tienen la tinta de seguridad reactiva la luz UV, pues vean cómo se ve en su totalidad el documento. Falsificar esto, por eso resulta tan complejo para una persona, a menos de que haga un tiraje bastante amplio, se quiera enriquecer, pues ahí sí le va a convenir. Pero normalmente como son, digamos, minoristas, van por uno, por dos pasaportes, pues no les conviene. ¿Ok? Este es un pasaporte de Guatemala y allá, por ejemplo, ellos tienen su hilo de color y ellos, por ejemplo, le agregan más fibrillas, sí tiene tintas reactivas a la luz UV, pero son diferentes, ¿no? En ambos bastante buena calidad de impresión. Las fotografías secundarias fueron otro elemento que se empezó a agregar a los documentos. Antes nuestros documentos únicamente tenían la foto del titular y con eso bastaba para identificar. Ahora, ¿qué han hecho? Le han agregado una foto secundaria, pero una foto secundaria llena de microimpresiones. En este caso no tiene microimpresiones, pero bueno, tiene una fotografía secundaria. En este caso, igual tiene una fotografía secundaria. Esta fotografía secundaria, si alcanzan a percibir, esa sí ya tiene datos de personalización. Entonces, lo vuelve todavía más seguro el documento. Cuando queremos hacer o falsificar un documento de este tipo con una impresora convencional, no nos va a dar la calidad. ¿Sí? Otro sistema de seguridad que se utiliza en algunos documentos son perforación por agujas. ¿Qué característica tiene esta perforación por agujas? Es la siguiente. Producto de que son agujas, aún siendo industriales, lo que hacen es penetran el papel y producto de ese orificio, en la parte de atrás va a quedar expuesto a la masa del papel y se va a ver ese reborde que se alcanza a ver en esta imagen. Y es una característica muy peculiar de este tipo de impresión. ¿Dónde se utiliza o se utilizaba más en los pasaportes mexicanos anteriores? Esos pasaportes evolucionan y ahora dicen, bueno, ya no quiero que sea por aguja, quiero que sea una perforación láser. Y el láser también te va a dejar ciertas características, ¿ok? Entonces, sus características es, en un punto número 1, nos va a dejar un halo del quemado que está haciendo en el papel, ¿ok? Este es un pasaporte mexicano ya muy, digamos, más actual. Tiene esa perforación láser. En un principio es bastante amplia, pero conforme va pasando las hojas, se va volviendo de menor tamaño, ¿ok? Entonces, esa perforación se llamaría cónica. Y entonces al principio tiene un orificio bastante grande y al final el orificio va a ser más pequeño y vas a notar más el halo de la quemadura que tiene producto de la impresión láser. Tenemos lo que son las imágenes latentes, que son un diseño que va dentro de una impresión. Ejemplo, nuestra acta de nacimiento, las que no sacamos mediante internet, pero sacamos en las maquinitas que están en los kioscos del gobierno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el estado, tienen este elemento elíptico en la parte inferior, que si tú a simple vista lo ves, pues no dice nada, no alcanzas a percibir nada. Cuando vas haciendo ese viraje en la inclinación de la luz, puedes alcanzar a percibir que dice registro civil. Nosotros en el laboratorio tenemos un equipo que nos ayuda a ver esas imágenes y producto de esa imagen es la que está en la parte inferior, en donde podemos hacer la lectura muy sencilla que dice registro civil. Ese diseño encubierto es lo que se llama o se conoce como una imagen latente, es decir, está, pero necesito algo para poderlo percibir. En el certificado que les mostraba hace un ratito de la UNAM, en la parte superior tiene una imagen latente. Ese recuadro que está hecho con intaglio, se le pone esas líneas que van invertidas a todo lo demás del marco, y entonces podemos ver que dice UNAM.
En algunos billetes, más en las familias anteriores, que será en la familia D, en la familia D de hace unos años, venían imágenes latentes. Un elemento que es muy importante, se ha vuelto muy importante, son las tintas de variación óptica. Esta tinta, que es la tinta Obi, que ya tiene un registro que no puede utilizar nadie más, es una tinta muy característica. Está realizada, o se constituye la tinta con microesferas. Esas microesferas tienen dos colores. Entonces, cuando tú haces la variación de esa tinta, te va a hacer un viraje de un color a otro. ¿Ok? Anteriormente los billetes traían la tinta Obi y veías ese cambio de color, por ejemplo, de un verde a un café. Actualmente sigue siendo una tinta óptica, pero ahora es de tinta óptica que se alinea de manera electrostática. Es decir, ahora si ven ustedes sus billetes, el cambio de la variación de la tinta ya va en una línea, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y sería como es una imagen de esa tinta Obi, que así de frente, sin cambiarle el ángulo de incidencia, la ves de color, digamos, dorado. Pero si la empiezas a cambiar, te va a hacer el efecto de cambiar tal vez a color verde, que es lo más común. Esa es la tinta que ya utilizamos en México, en los billetes. Y ese es el efecto que les decía. Ya la tinta como tal no cambia de manera, digamos, directa, sino que se hace una línea que sube y baja. Y esto igual sigue siendo tinta Obi. Llegamos a este elemento que es también muy utilizado, que es el hot stamping o estampado en caliente, y que utiliza el principio de la tipografía. ¿Cuál es el principio? Es una placa que tiene en realce la imagen a imprimir, nada más que aquí se utiliza calor y se utiliza una película metálica. ¿Ok? Entonces, normalmente va a estar impresa en color oro o en color plata. No va a haber más hacia dónde ir. ¿Y qué características va a dejar? Va a deformar la masa del papel. En el reverso vas a sentir el realce, pero al ser una película y no una tinta, pues te va a dejar estos restos de la tinta, producto del calor que se quedó o que maculó el papel. Y ven al reverso. Permítanme. Ok, y vamos a ver en el reverso la imagen de la deformación que da la presión que se aplica. Tenemos otro tipo de hot stamping, el ángel de la independencia, que se usaba en las actas de nacimiento. Ese se utiliza en pasaportes. Este es el pasaporte guatemalteco. Nuestro pasaporte mexicano, le llamamos nosotros la primera de forros. Ese escudo nacional está impreso en hot stamping. ¿Okay? Otro sistema de seguridad, el texto repetido. Va a haber en los documentos texto que en este caso, por ejemplo, dice Estados Unidos Mexicanos o Secretaría de Relaciones Exteriores. Puede ser que lo hagan con mini impresiones, que las podemos ver a simple vista, o con microimpresiones. ¿Okay? Hablando de esta parte de las mini impresiones, son aquellas escrituras o textos que se pueden ver a simple vista. Sí, puedes mejorar la visibilidad con un aumento con una lente de aumento, pero no es necesario de momento. ¿Ok? La puedes ver con tus ojos fácilmente. Tenemos un ejemplo, que es el fondo de seguridad de los cheques de este banco.
Y tenemos lo que es una microimpresión. Ahí sí no hay de otra más que utilizar el cuentahilos o una lupa para poder ver esos elementos que a simple vista no pudieras ver. Las microimpresiones son muy utilizadas porque pueden ser impresas con offset, van a tener muy buena calidad. Si las quieren falsificar con una impresora de inyección o láser, no salen las microimpresiones, o si salen, salen de una calidad pésima. Ok, en las licencias médicas del ISSSTE, un ejemplo, en la parte superior dice licencia médica y abajito pareciera que hay una línea, pero que ya cuando la ves con un lente de aumento, te dice licencia médica y esa línea está formada por esa palabra, ¿ok? Esta es una visa americana y en esta parte tiene esas microimpresiones. El mismo pasaporte tiene microimpresiones. Y se fijan el tamaño de las letras en color naranja con estas que están en color azul, y hay una gran diferencia de tamaños. Y tenemos otro elemento que es conocido como una nanoimpresión. ¿Qué necesitamos para poder visualizarlas? Microscopio. O sea, no hay cómo poderlas visualizar. Este es la cédula profesional que estaba hecha en PVC, que era la verde, traía un holograma. En ese holograma pues alcanzábamos a percibir que estaba el escudo nacional, le hacían un cambio de variación, una variación en los colores, un efecto de 3D, muy bien todo, hasta ahí. Pero si alcanzan a ver la imagen, hay un texto debajo o que pareciera que está debajo del escudo nacional. Cuando hacemos un mayor acercamiento tenemos esos nanotextos. Esos nanotextos los pone la empresa que fabrica los documentos. Es, digamos, como su marca, su registro. Y eso le garantiza a la empresa que no se lo falsifiquen. Un holograma, si de por sí es difícil falsificar, y todavía le ponen este sistema de seguridad inmerso dentro del holograma, pues es prácticamente infalsificable. ¿Lo pueden imitar? Sí, pero no le van a llegar a la calidad que tiene un documento de este tipo. ¿Sí? Aquí lo importante, les decía, cuando quieren hacer microimpresiones y nanoimpresiones, ya al falsificador no le puede o no le alcanza con nuestras impresoras que tenemos acceso. Aún así, fuera, digamos, una de muy buena calidad, no le va a dar para poder hacer estos textos. Tenemos también algo que se conoce como número de serie fluorescente. Este número de serie fluorescente se imprime con offset, se imprime con tinta UV, por lo tanto, cuando lo vemos a simple vista con nuestros ojitos, no podemos. Pero si le ponemos luz ultravioleta, nos va a aparecer esos números que son digamos, el número de acta. ¿Qué características tienen? Pues si están hechos con offset, van a tener una definición bastante clara, nítida, y ustedes lo pueden ver en la imagen. No se ve deformación en los contornos, y es una impresión muy limpia. En este caso se ve un poquito de mala calidad la impresión, pero al final los contornos siguen estando definidos. Y lo mismo, este es un cheque de los que estábamos viendo del banco. ¿Okay? Otro sistema de seguridad que utilizan mucho es esto que se conoce como guilloche o motivo de líneas finas. Este guilloche, a fortiori, se tiene que hacer con offset, porque no hay otro sistema de impresión que te dé esa definición y esa nitidez en esas líneas que van a estar en el fondo de seguridad del documento. Tenemos lo que se conoce como efecto irisación. En este caso se utiliza el guilloche más el efecto de irisación,
que consiste en hacer esa variación de colores de manera muy sutil. Que si se fijan, hay momentos en que empieza a cambiar la tonalidad, pero todo es en una misma impresión. Entonces, cuando tú tratas de escanear esto o tratas de pasarlo al ordenador y del ordenador que te lo imprima, la máquina te registra los colores totales, no te hace esa variación. Entonces, es otro sistema de seguridad que nos ayuda a discernir si un documento o no puede ser auténtico o falso. El estampado en relieve, que se hace a través de calor. Tienes una matriz impresora con determinado logotipo, escudo, etcétera, y lo que haces es, a través de calor nada más imprimes en el documento y lo que hace se deforma y se utiliza más en documentos de plástico. Por ejemplo, nuestra credencial INE trae el logotipo del INE, lo único que hacen es imprimir con fuerza, levantan. ¿Qué pasa cuando nos han llegado las credenciales para votar falsas? Esta impresión se ve pero mal, fea, sin definición. Eso es algo que se les tiene que quedar muy claro. Si es una falsificación, el sistema de impresión o los sistemas de impresión van a ser malos, mal definidos, muy mala calidad. Y eso te va a dar la pauta para decir que este billete o este pasaporte, este INE, no es auténtico. ¿Okay? Aquí se alcanza a percibir muy poco el grabado, es el mapa de la República, pero ya aplicando la otra técnica de iluminación, pues se ve bastante marcadito, definido, sin ningún problema. ¿Okay? Estampado en relieve, se utiliza en las credenciales para, en las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, todas llevan ese estampado en relieve. ¿Okay? Las tarjetas de banco, difícilmente en la actualidad difícilmente las falsifican. Les basta a ellos con, no tienen la necesidad de falsificar. ¿Qué hacen? Pues nada más modifican la información que hay en los chips, en los cajeros ponen sus máquinas para a obtener la información del cuentaviente y sin problema. Digamos, ya es un cambio a un tipo de fraude distinto, ¿no? Grabado láser, este se empieza a utilizar. ¿Qué de característico tiene este grabado láser que únicamente se puede hacer en plástico? Lo que hace el láser y graba es la parte, digamos que el láser penetra la capa superficial del plástico y en la capa intermedia puedes imprimir lo que quieras. Imprimes. Cuando tú tocas el documento no se siente, digamos, a veces tanto real, otras veces sí, pero la impresión es bastante buena. Ahorita documentos con este grabado láser, el pasaporte, es donde está ahorita ya este sistema de impresión. Entonces, cuando quieres emular este sistema de seguridad, no tienes forma de cómo emularlo. Tintas fluorescentes, esas son muy necesarias en los documentos y muy utilizadas. Tenemos lo que son, por ejemplo, en este certificado, esas tintas reactivas a la luz UV, y dependen mucho del diseño que haga la persona que trabaja para las instituciones, qué es lo que quiere que se vea en tal o cual documento. Tenemos, por ejemplo, aquí lo que les decía, ¿no? El certificado de la UNAM, un billete. Aquí, por ejemplo, no le ponen mucha tinta, ¿no? Nada más en algunas partes. Lo demás es opaco, como habíamos dicho, no tiene blanqueadores ópticos, tiene esas fibrillas de color azul, de color rojo. Vamos con el siguiente sistema de seguridad, que es una sobreimpresión fluorescente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener una impresión que a simple vista es invisible. Más allá de que sea invisible, es que nuestros ojos no pueden ver ese tipo de radiación. Y cuando le aplicamos lo mismo, la luz ultravioleta, ustedes aquí ven este pasaporte a simple vista, dicen, bueno, no, ¿y qué tiene, no? ¿Qué de seguridad tiene? Ah, bueno, pues ya cuando le ponemos la luz UV, aquí está esa sobreimpresión.
que normalmente se hace con offset. Otro ejemplo, tiene mucha más diversificación de colores y de diseño. Ventanas transparentes que se empiezan a utilizar mucho porque los documentos, como son plásticos, entonces empieza a haber ese sistema de seguridad. Por ejemplo, esta licencia de manejo ya es un poquito vieja y ya empezaba a tener esa ventana transparente, ¿no? ¿Qué hacen para que no se quede totalmente transparente? Le imprimen el escudo de armas de la Ciudad de México, en su momento del Distrito Federal. Ya con un mayor acercamiento lo podemos ver más a detalle. En la parte superior también tenía impreso el escudo nacional. Los hologramas que se han empezado a utilizar mucho en los documentos y que siempre, por ejemplo, las tarjetas bancarias lo habían tenido. Aquí tenemos esas variaciones que nos puede dar el holograma. Son bastantes cambios de coloración. ¿Qué pasa con un holograma falso? Solo te da a un color o a dos esa variación, pero no te permite ver ni la tercera dimensión, no, si tuviera micro o nano impresiones, no se ven. Entonces, es fácil detectar los hologramas que no son auténticos. El holograma, como los documentos y como todos los sistemas de seguridad, tuvo cierta evolución. El holograma evoluciona a lo que se conoce como un kinegrama. ¿Ok? Este kinegrama que ya lo tuvimos y lo tenemos en las credenciales del lector. A simple vista lo ves y dices, bueno, se ve como una manchita ahí. Cuando le cambias el ángulo de incidencia de la luz, se empieza a ver diferentes elementos de la composición de ese kinegrama. Este es otro que teníamos en los modelos pasados de credencial para votar. Y en particular, esta imagen la manejo porque el mismo INE decía que tenía como 15 sistemas de seguridad dentro de este kinegrama. Uno de los grandes detalles que tienen las instituciones es que le ponen sistemas de seguridad a los documentos, pero no nos enseñan a la gente común y corriente cómo analizarlos. Y vaya, ellos tenían elementos para analizar que jamás en la vida ni siquiera el área forense tiene. ¿Ok? Entonces, ¿para qué pones un sistema de seguridad que nadie te va a poder validar? Eso es como que lo complejo de algunos sistemas de seguridad. Y aquí vemos esa variación que hay, ¿no? Si se alcanzan a percibir, tiene las siglas del IFE, microimpresiones con el Instituto Nacional Electoral, por ahí traen impresiones, trae variaciones de la boleta electoral, etcétera. Algo que le agregan, perdón, eh, motivo antiescáner o anticopia. El certificado de la UNAM, que si lo ven así a simple vista, pues dicen, no, no tiene nada de peculiar. Cuando uno trata de sacar una copia, vamos a encontrar que aquí abajo aparece la palabra copia. ¿Qué es lo que busca la institución? Pues que no me falsifiquen, no me dupliquen ese documento y si sacan copias, que sepamos que es una copia. Laminado plástico iridiscentes, nada más son motivos, algún escudo, algún logotipo, etcétera, y tiene ese cambio de coloración, diferente a la tinta OBI. La imagen láser variable, tenemos en los documentos, les decía, el pasaporte actual ya trae esta imagen láser múltiple. Haces la variación y de repente ves a lo mejor la fecha de emisión del pasaporte y de repente ves la fecha de nacimiento de la persona. Bandas magnéticas, que también se utilizan mucho en las tarjetas bancarias, en algún otro documento se llega a utilizar. Eso ya es, digamos, de lectura con equipos especializados, ¿ok? La banda de lectura óptica que se presenta en los OBD,
En los chips ya trae esa información, y cuando hablamos de la banda nos referimos a esta parte inferior, que aquí si le aplicas el infrarrojo te va a arrojar debajo de la banda tiene información que es leída con equipos especializados, las entes que necesiten validar esa información. Vamos a tener chips sin contacto, es decir, en esta licencia, esta parte oscura que se ve aquí cerca de donde dice tipo A, es un chip que no tiene contacto, está dentro del plástico. Le vamos más a detalle. Y ahí se guarda la información que se lee con ciertos equipos, donde viene información muy básica de la persona, como sus generales, etc. Y el chip de contacto, que sería este que conocemos más en las tarjetas bancarias, que se hace igual, es de lectura análoga con un equipo, y normalmente esta lectura de información las hacen las instituciones que los emiten. Colores metaméricos, a partir de cierta característica química que tienen las tintas, y mediante la aplicación de diferentes técnicas de iluminación y de diferentes fuentes de luz, vamos a encontrar que un billete está impreso en su totalidad. Como les decía, tiene la tipografía, aquí en este número, la tinta OBI, su fondo es con offset, que es su prócer, es con intaglio, y cuando lo ponemos a radiación infrarroja, veamos que no todo desaparece. Y ese no todo desaparece es porque tiene esas tintas metaméricas. ¿Ok? La información codificada que algunos documentos tienen, en este caso se llama, que es la información IPI, información personal invisible, la vamos a encontrar en nuestra credencial para votar. Esta sí ya es digamos, de una utilización forense y muy peculiar de la institución. Con el equipo que se cuenta se hace un análisis de la información que tiene la fotografía. Esa fotografía que pareciera ser que es una impresión normal, pero que cuando empiezas a hacer el juego con los filtros que tienen los equipos, te da esta información, que viene el nombre del titular. Bastaría para alguien de nosotros, bastaría que si no trae esta información, ya la pudiéramos dar por falsa. Muchas veces ni siquiera necesitamos llegar a un estudio tan profundo, porque pues con los sistemas de impresión decimos no, no. Por ejemplo, las credenciales para votar se imprimen con offset. Entonces, si no trae offset, pues ya, olvídenlo, ¿no? La damos por falsa. Sí hacemos el análisis integral, pero dices, bueno, ya desde aquí ya me estoy dando cuenta que es falsa si no trae offset. La zona de lectura mecanizada son estos datos que últimamente se han dado mucho por utilizar en los documentos, en este caso la credencial para votar, el pasaporte también trae, en teoría, todos los documentos que te sirvan para viajar, las visas traen zona de lectura mecanizada. ¿Y qué es lo que hacen? A través de un equipo, se trata de ver si toda la información es coincidente. El mismo equipo te arroja que hay algunas diferencias en estos números. ¿Ok? Pues ya tendrías que checar cuál es esa diferencia, y si esto te da ciertas diferencias, es que la credencial, por lo tanto, es falsa. ¿Ok? Los códigos de barras que se han dado por utilizar mucho, pasamos de un código de barras de una dimensión que contenía información mínima a un código de barras 2D, que ya tenía un poquito más de espacio para acumular información, hasta llegar a la actualidad que tenemos códigos de barras QR, que ahora ya te determinan una cantidad de información infinita. Puedes meter en esos códigos QR información biométrica, como lo hacen, por ejemplo, el SAT y algunas otras instituciones. Entonces ya tiene una capacidad mucho más amplia, y que en los documentos de la actualidad se les da o se le da mucho peso
a esos documentos para poder darle la validez. Vamos a hacer un recorrido en el poquito tiempo que nos queda de algunos documentos y cuáles son sus sistemas de seguridad. Por ejemplo, las licencias médicas del ISSSTE, de manera general, es una vista general del documento. Y aquí en la parte superior es donde yo les decía, dice licencia médica, y abajo se aparece una línea, muy similar a las líneas por las que están formados todos los recuadros, ¿no? Ya cuando lo ves a mayor detalle, pues te vienen los microtextos. En la parte inferior, donde dice original para la dependencia, que parece también una línea común y corriente, vamos a encontrar lo mismo, microimpresiones. La tipografía que les dije es ese sistema de seguridad que deforma la masa del papel, la tinta se acumula en el contorno y en el dorso del papel van a sentir el relieve. Lo tiene en el número de serie de esta licencia médica. ¿Okay? Cuando lo pasamos a la luz UV, nos va a dar la reacción de las tintas. El formato no es brillante porque no tiene esos blanqueadores ópticos, va a ser, digamos, ligeramente opaco. Las licencias médicas tienen muy pocos sistemas de seguridad. Es por ello que de repente se falsifican bastante. Aquí vamos a ver las actas de nacimiento, de función y de matrimonio. El formato que se utilizaba anteriormente. No cambia mucho, salvo el formato actual que ya es digital, que estamos hablando de otro tema totalmente. Entonces, tenemos aquí lo que es marcas de agua. Tenemos el escudo de armas del Distrito Federal. Tenemos fibrillas visibles, no necesitamos otra cosa más que una buena observación para poderlos ver. Tenemos algo que se llama texto calado, es decir, este texto que pareciera ser el escudo nacional en blanco, no es tinta, más bien es donde no se imprimió algo. Si logran percibir el fondo, se ve un poquito, digamos, como entre rosa, pero se ve rosa porque esa es la impresión. Digamos que lo blanco del escudo nacional es el color real del papel. Tiene microimpresiones en este elemento elíptico que les decía, en donde está la imagen latente y que aquí se alcanza a percibir un poquito. Tiene microimpresiones, ¿ok? Y ahí está. Es un texto repetido que dice Gobierno del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal. Aquí tenemos otra microimpresión. Las impresiones. Tenemos lo que es la imagen latente que les había comentado. Ya con el equipo especializado lo podemos ver de manera muy clara. Va a tener tipografía. Va a tener intaglio en todo el redondel. Vamos a ver esas denticulaciones que se generan en los contornos. Lo vemos más a detalle. Va a tener offset en el formato preestablecido que ya se tiene. Impresión láser. Aquí nos vamos a detener un momentito. La impresión láser es producto de un polvo que se conoce como tóner. El láser como tal no va a dejar, digamos, ni alto relieve ni bajo relieve. La característica para identificar un sistema láser van a ser estos puntitos que alcanzan a ver aquí, donde no tendría por qué estar ese tóner. ¿Sí? Esa es la característica principal para poder identificar el láser. Se llama satelización. ¿Ok? Cuando encontremos satelización, eso nos va a dar la pauta para decir que esto es una impresión láser. No hay otro sistema de los que vimos de impresión con el cual se relacione o se pueda decir, tienen más o menos las mismas características. Ninguno de los otros deja puntitos muy definidos de tóner. ¿Ok?
El hot stamping, que dijimos que era un estampado en caliente, con película metálica. El número de serie flotante en luz UV. Tinta termocromática. Esta tinta tiene una característica muy peculiar. Si ustedes tienen un documento de este tipo de acta de nacimiento y le frotan por un ratito donde dice, donde está la tinta, va a aparecer esa palabra de registro civil. Si la ven de manera general no dice nada, pero cuando la empiezan a frotar y producto del calentamiento de las partículas de la tinta, aparece este texto que dice registro civil. Tintas reactivas a la luz UV y fibrillas. Aquí en México somos muy dados a utilizar mucho las tintas reactivas a la luz UV. Y la verdad, los diseños de la mayoría de los documentos son muy, muy bonitos. No solo las tintas UV, sino también México ha ganado 2 veces y creo que consecutivas el concurso del billete más bonito. Y bonito llámesele en diseño, en características de seguridad. Con el billete creo que ganó con el de 500 y con el último que sacaron de 50 pesos. Eso sí, somos o son muy buenos diseñadores y hasta somos reconocidos a nivel internacional. El detalle es que también somos muy buenos para falsificar, entonces ahí está el detalle. ¿Ok? Y son todas las fibrillas que tienen los documentos. Por ejemplo, tiene un código de barras de una dimensión que cuando lo lees con un equipo, te da exactamente el dato que tiene aquí abajo. El código QR ya te arroja más información. Obviamente, como nosotros no tenemos acceso a ese lector como tal, nada más nos arroja la información que nos puede arrojar como usuarios. Sin embargo, cuando el Registro Civil hace una lectura con su equipo que tiene, con su base de datos, obviamente te despliega mucha más información. Los temas de seguridad del certificado de la UNAM, igual marca de agua. Las fibrillas visibles, que son muy pocas, pero tienen. Manejan ellos un sello seco, es decir, un sello que hace que deforme las fibras del papel, y aquí ustedes pueden ver en esta imagen cómo están todas deterioradas las fibras, producto de que rompen la estructura del papel. Si se fijan en el contorno alrededor de las letras, las fibras se ven súper bien estables, y aquí donde hacen esta deformación, como se rompen las fibras, entonces de repente hasta se erizan. Impresiones tenemos tipo en el contorno de todo el documento. La imagen latente que les comentaba hace un rato. Tiene tipografía. Tiene intaglio. Y las características del intaglio. Tiene offset en su fondo de seguridad. Una trama especial que cuando ustedes la quisieran o la quisiéramos escanear y mandar a imprimir, no nos va a dar la calidad. Impresión láser. Aquí se ve todavía más claro esta parte del láser. Estos puntitos que se ven y esa mala definición que se tiene, pues nos habla de que es un láser, de que es toner. ¿Okay? Las fibrillas que tiene y las tintas reactivas a la luz UV. Su motivo anticopia que les comenté. Ahora vamos a ver los temas de seguridad de la cédula profesional. La anterior que teníamos, que era también bastante bonita, era bastante reconocida. Apenas tuvimos un curso, fue un congreso de documentoscopia, y todos decían que porque habíamos cambiado a un documento digital, si la cédula que teníamos era difícilmente falsificable, pero bueno, son políticas luego que siguen los gobiernos, y nos tocó, lo que viene desde finales del sexenio anterior, que se hace el viraje a un documento digital, que por cierto lo están falsificando mucho. Tenemos fondo de seguridad, es con offset, y dijimos que el offset, definición total,
no hay puntitos de nada, no hay dientes de sierra alrededor, no hay absolutamente nada, una impresión muy fina. Tiene microimpresiones, tiene nanoimpresiones que les había comentado en el holograma, tiene un estampado en relieve, tiene una imagen láser variable, es la que les decía. Ven, en esta parte se ve la fecha de emisión del documento y en particular en esta cédula podemos ver la firma. Aquí se tuvo que hacer como un juego para que pudiéramos visualizar las dos porque normalmente es complejo ver las dos juntas. Tiene su holograma, que tiene su variación de colores, su tercera dimensión, vienen las nanoimpresiones, etc. Son las variaciones que tiene el holograma. Tenemos la tinta Obi y sus tintas reactivas a la luz UV son en color rojo y nada más dice DGP, Dirección General de Profesiones. No hay más. Tintas reactivas al infrarrojo. Se desvanece todo el fondo de seguridad. Igual en el reverso. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna una duda y las podamos resolver en este lapso de tiempo que nos queda. Si tienen alguna duda, por favor, levantar la manita. Había una compañera de Veracruz que durante la charla estaba levantando la mano. No sé si todavía tengas la duda o si se te haya resuelto ya. Bueno, maestro, parece que no hay ninguna duda. La charla quedó muy clara. Nada más está apagado su micrófono, entonces no lo escuchamos. Ok, o quedó muy claro o no me entendieron nada. Esas son las dos opciones que hay. Quedó muy claro, pero mire, ya tenemos aquí a una compañera. Laura, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, presentarte y exponer tu duda? Laura. Sí, buenos días. Laura Marca está aquí de la Ciudad de México, de la UNAM. Es un comentario. Con todos estos materiales que usted nos comenta que se están fabricando, por ejemplo, ya todo en plásticos, ¿se tiene también alguna idea de qué se va a pasar con todos estos plásticos para desecharlos? O sencillamente, como siempre va, se hacen las cosas, pero no se sabe qué va a pasar con estos desechos. Finalmente, los plásticos, digo, hablando ambientalmente, son bastante tóxicos y eran pues mejor tener los materiales en papel. Y como bien dice usted, sí, en plástico se puede hacer cosas más bonitas, diseños más complejos, a lo mejor no tan falsificables, pero ¿qué va a pasar con todo ese material cuando se vaya desechando? Muchas gracias, una excelente charla. Muchas gracias. Sí, hay, digamos, cada institución tiene esta parte de los desechos. Y acabamos de tener una convención de impresores y diseñadores, y hay empresas que se dedican a esta parte de los desechos. Nos comentaban que, perdón, por ejemplo, los desechos de los billetes si no mal recuerdo, tanto del Banco de México como de INE, los llegan a utilizar, a reciclar y los estaban trabajando en canchas de básquetbol en la superficie. Realmente no sabría cómo explicarle bien porque no tengo el dato correcto, pero lo que hacían es, en lugar de poner cemento, ponían esa superficie plástica y era una forma de reciclar los desechos. Pero si bien es cierto hasta cierto punto, ¿no? De repente se hacen las cosas sin planear, pero sí hay ciertas directrices que tienen que seguir las instituciones y más las gubernamentales para ver qué se va a hacer con esos desechos que lleguen a existir. Más ahorita que estamos en un momento muy eh, determinante en cuanto a la contaminación a nivel global.
Y eso es lo que yo le pudiera decir de lo que más o menos conozco y he visto. Espero le pueda aclarar, pero sí hay cierta forma de que empiezan a trabajar con los desechos. Muchas gracias. A usted. Norma, por favor, activa tu micrófono. Sí, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Norma Llerena de Celaya. Mi pregunta es en relación a los billetes. ¿A qué obedece que se haga el constante cambio de estos documentos valor en el mercado? Me imagino que probablemente obedezca a evitar la falsificación de los mismos, pero quisiera escuchar la respuesta de parte suya. Muchas gracias, Norma. Sí, en efecto, todos los documentos tienen que ir evolucionando. Digamos que las instituciones tienen que ir un paso adelante de las personas que se dedican a falsificar. Entonces, por eso es que se hacen los cambios de diseño, se hacen cambios de diseño, le cambian los sistemas de seguridad, porque a lo mejor, y te voy a comentar un ejemplo, los billetes de 50 pesos cuando salieron por primera vez de plástico, hubo una falsificación que casi truena el sistema económico, porque le igualaron las tintas, le igualaron los sistemas de seguridad. Lo que no igualaron fue el color de la tinta. Esa fue la única diferencia en que tanto Banco de México como la Fiscalía nos dimos cuenta que los billetes eran falsos. Pero si no hubiera sido por eso, sí nos andaban metiendo gol a todos. ¿Qué pasó? Banco de México tuvo que sacar una edición más una familia más de billetes de ese billete de 50 y le agregó N cantidad de sistemas de seguridad y uno de ellos que es muy peculiar, en la ventana transparente del billete de 50, si tú le pones un láser en la ventanita y lo proyectas a una zona en blanco, te va a aparecer un número 50. Sí lo pusieron muy elevado el nivel de seguridad, pero sí, en efecto, todas esas evoluciones que van siguiendo los documentos es para que no nos falsifiquen. Muchas gracias. No hay de qué, Norma. Gracias. Continuamos con Areli, por favor, enciende tu micrófono, identifícate. Hola, buenos días. Mi nombre Buenos es días. Idania Rodríguez, de Estado de México. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe alguna metodología de la investigación para la elaboración de estos dictámenes? Sí, sí existe y es más o menos la que les platicaba. El análisis, digamos, nosotros los métodos que utilizamos están validados o estamos bajo una norma internacional que es la 17025, que nos establece ciertos lineamientos, ¿no? Desde ir de un análisis de lo general a lo particular, viendo en ese camino vas a tener que observar lo que les comentaba. Primero, características estructurales, sistemas de impresión, sistemas de seguridad, y en general ese sería como que nuestra metodología de estudio. No sé si queda claro o podemos ampliar la pregunta y la respuesta. Ok, sí, todo bien. Muchas gracias. Sí, gracias. A continuación, María Elena. Buenos días, doctor. Excelente su plática, muy Muchas gracias. ilustrativa. Mire, mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué formación académica y características personales debería o debe tener un perito en esta materia? Gracias. Es muy buena la pregunta. Si me preguntas hoy en día qué formación debiera tener, yo te diría que para empezar tendría que ser criminalista. Criminalista especializado en el área de documentos cuestionados y capacitado hasta en algo de diseño gráfico, porque los diseñadores tienen mucho de lo que nosotros utilizamos. Te platico un poquito tiempo atrás, para ser perito no necesitabas, digamos, más que la preparatoria, así iniciaba. Y ya te especializabas y fue como nosotros fuimos, o como todo esto surgió en México, ¿no? En las ciencias forenses. Actualmente ya con la profesionalización que hay, al menos el perfil que se pide en la institución donde yo estoy,
es que tenga formación criminalista, lo que te decía, ¿no? Criminalista y que sea especialista en la materia. Son dos, les comentaba que la grafos y la documentoscopía siempre están interrelacionadas. Entonces sí es muy necesario que cuenten con un vasto cuerpo de conocimientos porque las materias son extensas. Pero si a respuesta concreta de tu pregunta, ya tienen que ser criminalistas con especialidad en grafoscopía y documentoscopía. Muchas gracias y le pido una disculpa porque no dije que era del Estado de México y de la UNAM. No te preocupes. Gracias. No te preocupes. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, por favor, levantar la mano, si no, para ir concluyendo. Pues si ya no hay preguntas, Nao, vamos a concluir agradeciéndole al maestro su brillante exposición que nos ha compartido hoy con estos temas tan interesantes que nos están permitiendo conocer cómo la documentoscopía es una de las herramientas fundamentales en la investigación de hechos criminales. Maestro, muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy esta sesión que, como dijo Naomi, es la última del ciclo 2022. Muchísimas gracias y le pido a las Valquirias que procedan a dar el agradecimiento a nuestro ponente, por favor. Muchas gracias. Muchas Buen día gracias, para maestro. todos. Muchas gracias. Gracias. Ponencia. Muchas gracias. Excelente Buen ponencia. día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco, muchas gracias. 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 Gracias, maestro. A todos ustedes, muchas gracias. Saludos. Y bueno, pues entonces, como anuncio, les comentamos a nuestras asistentes que esta es la última sesión del 2022 y les avisaremos muy probablemente la primera sesión de enero de 2023 sea el día 14, que podría ser 14 o 15 de enero, no recuerdo bien ahorita el día domingo que corresponde, pero es el segundo domingo, o mejor dicho, el tercer domingo, porque creo que el domingo es 1 de enero, pero más o menos así, segundo o tercer domingo de enero les vamos a avisar con antelación. Vamos a empezar a trabajar todo lo relacionado con la dogmática penal. Que estén muy bien, estudien y nos vemos en enero. Gracias. Feliz año, feliz Gracias, vida. fiestas a todos. Felices Un abrazo. fiestas. Muchas felicidades a todos. Hasta luego, estén bien. Excelente Feliz vacación año. a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Saludos desde Oaxaca.